En los pasados 10 años ha habido una importante discusión alrededor del modelo de las 4P que se originó en los países del norte europeo. Esto es el Public-Private People Partnership. Dentro de esto nos vamos a enfocar un poquito en este momento. El modelo se enfoca en involucrar diferentes actores en la transformación de las ciudades, siguiendo algunos valores de participación democrática. En el caso de la Ciudad de México, es un espacio de transformación sumamente rico y complejo. Involucrar estos diferentes sectores en la transición hacia la sustentabilidad es un reto muy importante. Por eso hoy tenemos a las tres expertas que Eva mencionó hace un ratito. Carlota de Deal es experta en consultoría de negocios y apasionada en las economías regenerativas. También es un ejemplo para nosotros en la coalición y ya hemos platicado con ella varias veces. Gracias, qué bueno verte de nuevo, Carlota. Tenemos a Adriana Espino de Gestica, experta en transiciones sustentables y el uso del conocimiento científico en empresas igualmente. Otro ejemplo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Eva, ella dice su expertise, pero también se enfoca su trabajo en leyes ambientales, en transiciones sustentables y últimamente en la escalabilidad de proyectos, que es un tema que nos atañe mucho en este momento. Quiero empezar contigo, Carlota, desde la experiencia de Deal. Y hablando de las transiciones sustentables en ciudades de Latinoamérica, ¿cuáles crees que sean algunos de los retos que has visto para grupos de agente de cambio como nosotros que te vengan a la mente? ¿Qué retos has encontrado? Hola, buenos días para ustedes, buenas tardes. Aquí les hablo desde España. Hoy es un gusto estar con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado reflexionando esta pregunta, de hecho ahora en DEAL, porque nosotros trabajamos a nivel de ciudad, ¿no? Y desde diferentes ángulos de la ciudad, ¿no? O sea, estamos trabajando con los gobiernos locales en la ciudad, pero también estamos trabajando muy de cerca con grupos mucho más autoorganizados, ¿no? que están potenciando la transformación en un lugar más a nivel base. Y evidentemente cada ciudad tiene sus retos, ¿no? O sea, y cada lugar en el mundo presenta situaciones distintas, pero lo que sí que hemos estado viendo en estos últimos 3 años, que hemos realmente profundizado, ¿no? en diferentes colaboraciones, en diferentes iniciativas que están utilizando las herramientas de la economía del donut para promover el cambio, es que las ciudades con las que estamos empezando a trabajar, el primer reto que se enfrentan es la realidad de que sobre todo las administraciones públicas y los gobiernos locales con los que estamos trabajando no están diseñados para abordar los retos que nos plantea el siglo XXI, en el sentido de que están diseñadas fundamentalmente por silos, ¿no? O sea, por sectores. O sea, se trabaja de forma muy poco interconectada o conexionada y no tienen la capacidad para abordar, ¿no? los retos de una forma mucho más sistémica. Entonces lo que estamos viendo es que además la capacidad de las administraciones públicas para colaborar e incluso delegar mucho del trabajo y del cambio que se necesita en estos lugares a través de las comunidades, de las organizaciones cívicas, con el sector privado, es muy limitada, ¿no? Entonces, sí, se sigue trabajando de forma demasiado de silos, ¿no? Y con poca conexión. Entonces, ese, desde luego, es uno de los problemas que estamos viendo, sobre todo conforme algunas de las ciudades que están trabajando con nosotros avanzan, ¿no? en el proceso de realmente transición. O sea, si tienen el objetivo tan ambicioso de no transicionar de paradigma, hay un momento en el que el diseño de sus propias instituciones les bloquea ese progreso, porque no están diseñadas para abordar ese cambio. Claro, sí, qué interesante y es un reto muy característico. Por eso quiero preguntarte ahora, Adriana, si crees que este tipo de retos de la interconexión también suceden en la Ciudad de México en el trabajo que hayas tú tenido y en particular en la colaboración entre los sectores público y privado. Totalmente, totalmente. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso me lo enseñó un amigo porque están por todos lados.
Entonces, sí, definitivamente completa y absolutamente de acuerdo con Carlota. De hecho, ahorita que Carlota hablaba, yo puse varios desafíos que tienen que ver comunicación, tiempos, voluntades, presupuestos, desconocimiento del tema. El tema de la sostenibilidad, de la economía circular, son temas muy ambiguos que a duras penas nosotros que estamos bien inmersos, estamos entendiendo bien cómo articularlo, y pues ahora queremos que los políticos sepan exactamente de eso, ¿no? Y el mayor problema o desafío, me gusta más hablar de desafíos que tenemos, es la descoordinación. Y es justo lo que Carlota comenta como esta desconexión. En el caso particular de Ciudad de México lo viví con esta desconexión de políticas de acuerdo a proyectos, presupuestos. Tus planes presupuestales del año están basados de acuerdo a cada dependencia, determina los suyos. Entonces, a mí me tocó colaborar con 3 dependencias gubernamentales en la Ciudad de México, que fue la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema de Aguas, que es el organismo operador de la Ciudad de México, y la Secretaría de Medio Ambiente. Y había proyectos que simplemente muy interesantes en temas de sostenibilidad, de manejo integral de agua, de manejo integral de residuos, en el que si no estaba coordinado, por ejemplo, el SOPSE, la Secretaría de Obras y Servicios, la SEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, que es el SACMEX, o Protección Civil, no había en realidad había una necesidad de que se estuvieran coordinando. Y de pronto llegaba una institución académica, que por ejemplo podía ser el Instituto de Ingeniería de la UNAM, o el Politécnico, algunas áreas particulares del Politécnico, o me tocó también interactuar muy bonito con ciertas áreas académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, que estuvieron en unos casos haciendo modelos matemáticos padrísimos del agua del acuífero, en otros casos, y eso se lo pedía el sistema de aguas, pero al mismo tiempo le servía a Protección Civil. Sin embargo, no se comparten la información, porque el presupuesto que tiene una dependencia solamente es de ahí, o por ejemplo un proyecto de parques lineales con humedales artificiales, lo tiene que pagar una dependencia, por ejemplo el SACMEX, y a final de cuentas quien le va a dar el mantenimiento es Obras y Servicios, el SOPSE, pero como no lo administraron, lo administraron desde el punto de vista de agua y no de Obras y Servicios, ahora cómo le damos mantenimiento si no estábamos involucrados desde el principio. Entonces, SACMEX en realidad no tenía idea de cómo poner paneles solares, y ahora cómo vas a poner realmente esos buenos, digo, ya ahorita a lo mejor estoy quemando gente, qué mal que va a quedar esto grabado, ¿no? Pero de pronto pasa eso, que no hay coordinación. Entonces, a lo mejor el sistema, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente tiene entre sus objetivos del año reverdecer la ciudad, y parte de ese reverdecimiento puede incluir el humedal artificial, pero casi no hay coordinación con el sistema de aguas que está viendo esto de los humedales artificiales, porque al sistema de agua le toca hacer humedales artificiales, ¿no? Entonces, ¿cómo se empiezan ellos a coordinar? Y cómo uno como interlocutor y como agente mediador entre los expertos académicos que le pueden ayudar a tomar estas decisiones en torno a qué vegetales vas a poner en el humedal, ¿no? Para que realmente funcione, cómo va a operar de manera hídrica, de manera que se esté recargando el acuífero y demás, pues necesitan estas participaciones con académicos o con gente que conoce del tema, ¿no? Entonces, lograr esa coordinación, que es de lo que hablaba Carlota, es realmente un desafío increíble, porque es empezar a ver en dónde se conectan los hilos para hacer que trabajen de manera articulada. Sí. Y honestamente parte, y estoy completamente de acuerdo con Carlota, con un diseño en el cual todavía nos está fallando articular estas voluntades políticas, las bolsas presupuestales, empezarlas a trabajar en conjunto y hacer proyectos que desde el gobierno ya estén articulados. Sí. Y eso en realidad es algo que como un agente externo, como un agente de cambio que no pertenece directamente a la administración pública,
es difícil decirles, oye, junta las bolsas, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer es hacer recomendaciones, y a partir de ahí habrá algunos. Yo la verdad es que tuve unas experiencias bien interesantes con la Secretaría de Medio Ambiente, en donde afortunadamente durante un periodo de varios años, quienes estaban en el liderazgo de ciertos programas, en el que me tocó participar, muy bonitos, de captación de agua de lluvia, la gente estaba muy abierta a esas colaboraciones para empezar a ver cómo se intercambiaban los presupuestos. No siempre funciona, porque recordemos que esto no necesariamente es temas, hablamos como de estas formas sistémicas de trabajar, y de métodos y procesos, pero al final de cuentas terminamos trabajando con personas, seres humanos que tienen sus propias voluntades políticas, ¿no? Sí, Entonces, tendremos ya un momento un poco más también para platicar de soluciones y ideas de integración. Es muy interesante lo que estás diciendo. Incluso me suena que existe cierto grado de competitividad dentro del sistema político y social, cuando algunas personas quieren tener un proyecto y no necesariamente quieren compartirlo, ¿no? Entonces es otro, me suena otro reto interesante. Le quiero preguntar ahorita a Eva, antes de que sigamos con esto. Si en la práctica, Eva, has visto tú estos retos en la práctica de lo que ha hecho la coalición, y qué crees que puede ser, qué otras cosas te has enfrentado, qué otro tipo de retos has encontrado en el trabajo de la coalición. Sí, muchas gracias, Michelle. Sí, justamente en realidad empezamos también a crear la coalición porque nos dimos cuenta de que había muchos diferentes sectores público, privados, sociales interesados en sustentabilidad, y también muchos sectores agua, energía, comida, también interesados en sustentabilidad, pero que no había una plataforma en donde todos pudieran platicar. Generalmente gobierno podía platicar con gobierno, e incluso, ¿no?, como Adriana bien lo dice, dentro del mismo ministerio es con quien puede platicar, ¿no? Y también con sector privado también había una cámara para sustentabilidad de manera privada, pero en realidad nada más platicaban ellos. Y a pesar de haber todo este interés en que se generen soluciones de sustentabilidad en la Ciudad de México, cada quien, como bien lo han dicho Carlota y Adriana, cada quien trabajaba en su propio silo. Y ha sido muy interesante en la coalición, porque cada vez que platicamos con estos diferentes sectores, todos estamos interesados en participar e incluso en colaborar. Hemos tenido mucha participación a nivel internacional, nacional y local. Pero ¿dónde, no? ¿Y cómo le hacemos? Y algunos de los retos que hemos enfrentado es el lenguaje. Algunos hablamos en lenguaje técnico, otros hablamos en lenguaje más coloquial. Al final estamos hablando de lo mismo y estamos enfrentando la misma problemática. Pero ¿cómo hacerle para tener un mismo lenguaje, una misma plataforma? Y finalmente también hacer proyectos en conjunto, ¿no? Si ya tenemos ciertas prioridades, ciertos problemas que todos observamos, a veces lo que he visto que pasa es que todos dicen, bueno, es que este es el problema, pero le toca a otra persona resolverlo y le toca a otra persona. Pero en realidad nada más decir cuál es el problema, eso también hace falta, porque a veces tal vez la otra persona no ha visto que este problema existe. Entonces, esta comunicación de cuáles son los problemas, tener un mismo lenguaje y tener una plataforma han sido algo muy interesante que he visto y que hemos observado en el trabajo de la coalición. Sí, sí, qué interesante. Otro par de conceptos buenos, el del lenguaje y obviamente también poner los problemas en la mesa, ¿no? Carlota, ¿tú crees que es el rol de coaliciones como esta, de grupos sociales organizados independientemente, tú crees que es el rol tratar de atacar estos retos y de solucionar estos problemas? Bueno, desde luego, estoy segura de que tienen un gran rol, ¿no? Creo que las soluciones van a venir precisamente de la sinergia entre los roles, ¿no?, de todos los actores que están jugando o que están tomando un rol en este cambio. Lo que sí que nosotros estamos viendo desde Doughnut Economics Action Lab es que coaliciones como Tricolor son fundamentales para la transformación que se está dando en un lugar, porque tienen el potencial de traer, ¿no?, o de juntar, o de coordinar, de
esta palabra que no me va a salir en castellano, convene, ¿no? O sea, traer y crear espacios donde todos estos diferentes actores puedan estar juntos y puedan tener conversaciones mucho más coordinadas, holísticas, que si no existieran, no pasarían. Y de hecho, nosotros desde DIL que nos preguntamos constantemente, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro rol o cómo podemos ayudar a las diferentes coaliciones que están surgiendo, pero también dónde es que vemos, ¿no?, realmente el impacto o el beneficio y el gran valor de que estas coaliciones estén surgiendo, y es precisamente en este rol y en esta oportunidad que tienen de servir de integradores, ¿no?, en un lugar, y lo estamos viendo, por ejemplo, en conversaciones que estamos teniendo con vosotros, pero por ejemplo, hemos trabajado, según algunos habrán escuchado otros ejemplos de ciudades que, muy diferentes a México, ¿no? En Ámsterdam hemos estado trabajando mucho, y el lanzamiento de la coalición, de las diferentes coaliciones que están en esa ciudad también trabajando juntas, está siendo espectacular para, de hecho, como incluso hacerles responsables también a los políticos, ¿no?, que están diciendo que realmente quieren avanzar, pero quizás no están avanzando o no pueden avanzar debido a su diseño en traer todas estas conversaciones. Entonces, estas coaliciones están teniendo un rol en esa ciudad de crear los espacios, crear los eventos, crear las conversaciones que tienen que pasar de forma más coordinada, ¿no? Y qué bonito es. O sea, yo creo que hay una gran oportunidad de que precisamente se valore este rol que pueden tener estas coaliciones en este tipo de procesos, o de facilitar procesos mucho más integradores. Es justo lo que quería preguntarte, ejemplos, y también lo abro para las tres. Si se les ocurren ejemplos, algunos en la Ciudad de México, pero podrían ser en algún otro lado, de gente que ha logrado este tipo de colaboraciones. No quiero decir la coalición porque en eso estamos, pero otros ejemplos de otras personas que hayan logrado este tipo de coaliciones que se les ocurra. Estoy seguro que debe haber en el espacio de la Ciudad de México varias personas que... A ver. Eva, creo que querías. Sí, bueno, es que ahorita tengo mi doble sombrero, ¿no? También de CIMMYT, y en realidad hay un proyecto que a mí me gustó mucho que se llama Masagro, en donde lo que hizo CIMMYT en realidad también sirvió un poco de facilitador, y lo que ellos hicieron fue, ellos como parte académica desarrollaron un producto para mejorar ciertas semillas, pero después esas semillas, el gobierno de México dio el subsidio para que esta investigación se hiciera. Y después estas semillas se dieron capacitaciones a diferentes empresas para que ellos las distribuyeran. Y de esa manera, CIMMYT después les enseñaba a los agricultores las diferentes variedades de semillas que había para que cada uno de los agricultores escogiera, ¿no? Entonces creo que esta fue algo que yo me sorprendí, me dio mucho gusto, ¿no? En realidad, pero que fue como un ciclo, un mecanismo, que fueron diferentes etapas en donde cada uno de los actores trabajó a lo largo de la cadena de valor de este tipo de semillas para generar algo conjunto. Entonces creo que el generar, primero tener un objetivo común y encontrar cuál es el objetivo común, y después desarrollar como todo este proceso donde cada uno tenga sus roles propios, porque cada quien va a trabajar diferente, pero en conjunto que se complementen. Creo que algo así es algo que nos hace falta, ¿no? También para las transiciones sustentables, siendo tantos tan interesados en ello. Adriana, sí. Sí, mira, yo ahorita pensé en tres que se me vienen ahora a la mente. El primero que yo conocí empezó siendo un movimiento que pudo haber sido hippie. Después se convirtió en iniciativa privada, y después esta iniciativa privada se convirtió en proveedor del gobierno, que muchos de ustedes a lo mejor han oído hablar de Isla Urbana, ¿no? Entonces comenzó como este
movimiento en el que, a ver, vamos a ayudarle a la gente a que capte agua de lluvia. Y entonces vamos a poner unos tubos de PVC y tal, y en comunidades marginadas donde no llega el agua, ¿no? Después resulta que Isla Urbana se convirtió en el principal proveedor de sistemas de captación de agua de lluvia para unidades, para casa-hogar, y terminó siendo proveedor de gobierno durante los primeros años del programa de cosecha de agua de lluvia, la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Lo otro que se me ocurre es otro proyecto muy bonito que está sobre esta parte de la cañada de Tarango, que se llama Hectágono, que también a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que es también un movimiento agrosocial, ¿no? En el que están recuperando temas tanto agrícolas de la región, y entonces tienen un aporte social y un aporte de alimentación y de recuperar también un tema de plantas y demás. Tienen una serie de experiencias también agrícolas muy bonitas, pero también Hectágono ha ido migrando de tal forma de que ya tiene una presencia con la iniciativa privada y con gobiernos, ¿no? O sea, se ha empezado a tomar como un referente. Y hay otra iniciativa que de hecho, pues yo pensé que era parte de lo que iba a comentar Eva, pero que se llama Moja, ¿no? Que es muy bonita iniciativa en donde están colaborando con la parte chinampera de la zona chinampera de la Ciudad de México. ¿Y por qué lo traigo a colisión? Porque me acabo de enterar hace un par de meses, que una empresa tan grande como Siemens es fan y de hecho ha colaborado con Moja, ¿no? Y porque conocí a la persona que está directamente relacionada con el tema de sostenibilidad social, la parte de responsabilidad social, y me habló muy bien de Moja, ¿no? Me dijo, es que el programa que tienen con la zona chinampera es algo en el que nosotros nos vimos directamente involucrados, y me dijo, personalmente hablando, lo que hace Moja nos ha tenido muy, muy satisfechos, ¿no? Entonces, y aquí yo quisiera recapitular un poco la pregunta que le hiciste a Carlota, porque yo sí creo que este tipo de coaliciones, como bien comentaba también Carlota, se convierten en una voz de la sociedad. Y esa voz de la sociedad, mira, ahorita hablábamos del conflicto con las administraciones públicas, y el tema más grande de la administración pública es que solamente trabajan por sus periodos administrativos. Entonces, si dura un sexenio, solamente trabajan en ese sexenio. Lo que hizo el sexenio anterior no sirve, viene el que sigue y entonces empezamos de cero. Pero la sociedad no cambia. La sociedad se mantiene, la sociedad se queda. Mientras las administraciones siguen rotando, la sociedad se mantiene. Y yo creo que coaliciones como estas tienen la fortaleza de convertirse en esa voz del pueblo. Y cuando tú logras tener esa unión en el que las empresas no cambian y las sociedades no cambian, y tú logras ser esa voz que articule los intereses de la iniciativa privada y la sociedad, puedes generar una presión suficiente para que, hey, gobierno, aunque la administración cambió, queremos esto, ¿no? Entonces, y eso es algo en lo que yo creo que nos podemos volver fuertes como coalición. Sí, quiero darle seguimiento un poquito a lo que estás diciendo, Adriana. ¿Cómo se inician estas colaboraciones? ¿Cómo, por ejemplo, entre un grupo de científicos y una empresa pueden iniciar esta colaboración con el gobierno? ¿Qué te parece? ¿Quieres que la responda yo misma? Sí. Mira, está difícil, ¿no? Como una empresa, dices, como un grupo de científicos o de académicos junto con iniciativa privada. Una colaboración con alguien del gobierno, ¿cuál sería? Pues mira, desde la experiencia, no es demasiada, pero que yo he tenido, tiene mucho que ver con establecer, volvemos al tema de los humanos, ¿no? Somos personas, y tiene mucho con establecer lazos de confianza, relaciones de confianza, ¿no? Y ahora tomo un súper aportación que dio ahorita Eva, que es el tema del lenguaje. La mejor manera
de establecer confianza con alguien es sabiendo de qué estamos hablando. Y un científico rara vez va a poder establecer confianza con alguien que trabaja en otro sector si hablamos en tecnicismos. Entonces, la manera de empezar a romper esa brecha del lenguaje es hablando en términos que todos entendemos. Entonces, y también desde las preocupaciones legítimas que nosotros podemos entender de la otra persona. A mí, ¿qué me funcionó para ser interlocutor como parte científica con academias y con iniciativa privada? Entender qué le preocupa a la contraparte con la que estoy hablando. Entonces, me pongo a estudiar cuáles son las promesas de campaña, cuáles son las voluntades políticas, en qué hay presupuesto y qué no, cuáles son los planes de ese año. Entonces, si yo me concentro en entender a la otra persona y cuáles son sus preocupaciones, ¿por qué? Porque tengo un plan anual, o tengo un plan sexenal, o tengo un plan administrativo. Y con base en eso, le hablas en ese idioma, le hablas en ese lenguaje. Entonces, tanto como iniciativa privada, como academias, tenemos que aprender cuál es la necesidad de la otra parte. No es sencillo, pero eso te abre un canal de conversación en el cual ya están hablando de conseguir un beneficio mutuo, un objetivo en común. Sí, sí, totalmente. Y me gustaría seguir esto dándole un espacio a Eva para que nos expliques un poquito de cómo este objetivo en común se puede transformar en algo un poco más real, en algo más tangible, ¿no? Digamos, convertirse en algún proyecto con alto impacto, o tal vez adoptado incluso como una política pública. ¿Cómo se hace cómo se escalan estas visiones? Bueno, del trabajo que hemos hecho en la coalición, justamente nos hemos basado mucho en las herramientas de pensamiento sistémico, pero de cómo bajar las herramientas de pensamiento sistémico a algo práctico. Entonces, de lo que estuvimos investigando sobre transiciones sustentables es que hay dos elementos muy claros que se necesitan para ya realmente llevar estas ideas también sustentables a piso. Uno es una idea común, como bien lo decía Adriana, conjunta de cuáles son las prioridades e intereses comunes. Y esto, pues, es muy importante que también esté basado en ciencia, ¿no? Que esté basado en datos, en indicadores que están allí. Y por otro lado, también el procedimiento. Entonces, dentro del pensamiento sistémico hay dos formas muy claras en las cuales uno puede accionar. Uno es creando una innovación y desarrollándola, ¿no? ¿Qué significa esto? Ya sea primero crear la idea o después meterla dentro del mercado o meterla dentro de política pública o incluso ir un poquito más allá, que es realmente ver de qué manera se puede hacer algo cotidiano, esta innovación, esta idea alternativa de algo que creemos que funciona. Pero por otro lado, también no nada más es generar algo nuevo, sino más bien ver qué es lo que no está funcionando actualmente dentro del sistema, dentro de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué actualmente tenemos el problema de falta de agua? ¿Cuáles son aquellos elementos, por ejemplo, que tenemos que cambiar, ¿no? Fugas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las fugas no sea algo normal, ¿no? Entonces tenemos que encontrar aquellos elementos, también consumo de agua en exceso, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que cambiar y enfrentarnos, darnos cuenta por qué existen y de la mano, generando ideas y quitando las cosas que nos sirven, generar ideas muy concretas para llevarlo a la práctica y entonces generar esta promoción de transiciones sustentables? Entonces, bueno, de lo que tú preguntabas justamente era, bueno, buscando a dónde vamos, luego encontrar el proceso y hacerlo en conjunto. Sí. Esa sería mi respuesta. Gracias. Ya nos estamos quedando con poquito tiempo y tengo una pregunta más, pero también me parece que hay alguien del público que le gustaría hacer una pregunta. Entonces, si quieres, levanta tu cámara o pon tu micrófono y con todo gusto te escuchamos, Federico. Hola, ¿qué tal? Perdón que por el tema de la conexión no tengo cámara. Yo quería comentar algunas cosas. Yo trabajé todo el tema de Tequila como la certificación como destino turístico inteligente, el primero de Latinoamérica,
y se conformó la red de destinos turísticos inteligentes de Iberoamérica, ¿tá? Y en eso yo soy el secretario de Relaciones Internacionales, y uno de los retos de esto es justamente todo lo que estamos hablando. Pero yo lo que creo, en Tequila se pudo hacer, y hay un capítulo todo de sostenibilidad en los pilares esto de destino turístico inteligente, ¿no? Y yo creo que uno de los secretos para poder aterrizar estas cosas es tener una metodología muy clara, ¿no? Entonces, más allá de estar pensando si el problema, no el problema, si la coordinación, no la coordinación, es tener una metodología. Yo creo que es muy importante el tema de la dona y trabajar el tema metodológicamente y aplicar esa metodología y poder meterla en el sistema. Porque si no, si estamos empezando a analizar los problemas o sea, y pequeñas acciones que contribuyen, por supuesto, pero yo creo que fíjense que en España, la Secretaría de Turismo de España, con esta metodología de destino turístico inteligente, tiene más de 150 destinos. ¿Tá? En Latinoamérica ya hay 50 destinos que quieren ser destino turístico inteligente. ¿Y eso por qué? Porque hay una metodología clara, con indicadores, con casos de éxito. Entonces yo lo que creo es que, más allá de las discusiones que siempre sirven y por dónde, creo que lo que hay que apostar fuertemente es a meter la metodología de la dona en nuestros países. ¿Tá? Entonces, si uno agarra y va a una alcaldía, a un municipio, a una ciudad de México, yo soy uruguayo, pero también soy mexicano, hace 23 años que vivo acá, ¿no? Es mucho más fácil decir, apliquemos esto de la dona, acá están los indicadores, son 200 indicadores por decir algo, los beneficios son estos, y eventualmente se certifica, ¿no? Yo creo que esa es la forma de meterlo en vez de tanta discusión abstracta, ¿no? Meter una metodología. Por eso España tiene 150 destinos turísticos inteligentes, por eso Latinoamérica va a tener 100. Entonces yo creo que a mí lo que me gustaría, por ejemplo, es que Tequila, como segundo paso, después de haber certificado como destino turístico inteligente, certifique o se meta en la metodología de la dona fuertemente, ¿no? Sí. Lo mismo en la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes. Entonces, un poco lo que yo estoy viendo es que estamos dando vueltas sobre temas que se solucionan cuando uno le da certidumbre de algo que puede funcionar tanto al sector público como al sector privado. Porque el sector privado no va a invertir sobre temas demasiado abstractos. El sector privado, vos le decís, bueno, mira, está esto, funciona de esta manera metodológicamente y se logran estos resultados y hay que invertirle. Y le invierte. Yo lo he visto en Latinoamérica, lo he visto en México y en Tequila. Cuando sí, uno empieza, esa es un poco la idea que quería transmitir. Sí, muchas gracias, Federico. ¿Qué pensarían o si tienen alguna respuesta, Eva, Carlota y Adriana? Hay una, Ana Ortiz Ligo también tiene la mano levantada y si quiere ella comentar algo y yo luego puedo dar un par de reflexiones. Perfecto, Ana. Sí. Bueno, como que no es solamente sobre lo que dice Federico, como que en general. Bueno, yo soy Ana Ortiz, Adriana ya me conoce, pero me da mucho gusto conocer al resto de ustedes. Yo lo que veo mucho, soy ingeniera en desarrollo sostenible, me gusta mucho la investigación científica, he estado en eso, pero ahora estoy mucho como trabajando con empresas en la parte comercial, ¿no? En proyectos de sostenibilidad en ese sentido. Y yo lo que creo que realmente es el problema es encontrar más caminos donde nos divulguemos y comuniquemos en un mismo lugar, porque realmente el problema es que las empresas no saben qué está pasando en el mundo científico, o sea, se está descubriendo algo nuevo, pero no se enteran hasta mucho después porque no lo comunican y no lo comparten, o tal vez no lo comparten de una forma que se entienda. Y si encontramos una forma de empezar a comunicarnos en un mismo canal y estar compartiendo de forma más abierta lo que se está haciendo, es muy probable que una empresa llegue y tenga el interés y lo financie y participe, y que luego el gobierno pues ayude a certificar este tipo de proyectos porque van a ser nuevos. Entonces, eso es lo que yo realmente veo y cae en algo tan fácil como la comunicación humana, literal. Pero pues sí, así lo vemos. Y bueno, quería compartirles que nosotros estamos haciendo una plataforma donde ese es el propósito, ¿no? Como empezar a divulgar todos estos proyectos y buscar personas que participen en ellos.
de una forma más, pues como lo hacemos hasta en redes sociales, ¿no? De una forma más fácil y rápida, ¿no? Accesible. Pero pues esa sería mi perspectiva, ¿no? Gracias. Carlota, ¿te gustaría seguir con...? Sí, bueno, lo primero, gracias por la reflexión, Federico, súper interesante. Y qué alegría que te parezca que la economía de la dona es una metodología útil, ¿no? Solamente hacer una puntualización porque, bueno, DEAL, Donor Economics Action Lab, existe precisamente para co-crear herramientas y metodologías que trasladen, digamos, las ideas de la economía de la dona, ¿no?, a herramientas más concretas para poner en práctica, digamos, ¿no? Y esto puede ser a diferentes niveles, en diferentes ámbitos, o sea, entonces hay diferentes, digamos, metodologías o herramientas, ¿no?, que aplicarían dependiendo de si estamos viendo a una ciudad como tal desde el lente de la dona, o si estamos hablando de un colegio o de la forma de enseñar economía, ¿no? O sea, hay diferentes ámbitos. Entonces simplemente, bueno, reconocer la complejidad, ¿no?, de lo que eso supone. Y luego también... nosotros no hemos creado una bueno, a día de hoy no se ha creado una certificación en torno a la dona porque creemos que las herramientas y las ideas de la economía de la dona se van a implementar de forma muy diferente en diferentes sitios, ¿no? Entonces sí que hay indicadores, sí que hay, cada vez estamos, ¿no?, y se están desarrollando a través de las ciudades precisamente que lo están implementando, estamos generando mucho más conocimiento, muchas más herramientas que se puedan, digamos, que esparcir y, digamos, trasladar, ¿no?, a los diferentes sitios que se puedan implementar. Y bueno, por último decir que lo que nosotros estamos viendo es que en muchos casos el que una ciudad o el que una iniciativa elija implementar o experimentar o poner en práctica estas ideas a través de las diferentes herramientas que están surgiendo, tiene que venir también de ese lugar, ¿no? O sea, no, nosotros y de hecho, en nuestro caso, lo que siempre pensamos es que si hay gente interesada en el sitio, ¿no?, y que creen que estas ideas y estas herramientas van a ser útiles para el lugar y el contexto donde se encuentran, dale, vamos con todo, ¿no? Y nosotros, de hecho, en ese sentido, esperamos a que haya energía, ¿no?, por parte de la gente en un lugar concreto que crea que estas metodologías se pueden aplicar. Así que, bueno, reflexiones un poco a alto nivel, ¿no? No estoy diciendo nada concreto, sino que uno es complejo, ¿no? También no es como que input-output, porque el desafío que propone la dona es grande, ¿no? Y es complejo, y entonces lleva diferentes pasos, y los procesos son distintos en cada lugar. Eso es lo que estamos viendo también. Sí, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría pedirles a Eva y Adriana rapidísimo un comentario de cierre, si es que les queda algo más, pero en realidad ya vamos a cerrar. Pues creo que hemos dicho todo. Me gusta la idea de que las coaliciones, yo quiero nada más enfatizar que puedan fungir como esta voz, este Vox Populi, de que sea este ser que genera sinergias y participación social con la iniciativa privada, que a final de cuentas es lo que mantiene un interés, y que con eso sea esta voz que le pueda exigir a la administración pública que se sume a estas iniciativas que ya tienen una noción del deber ser de acuerdo a las necesidades. Algo que comentaban de la innovación. La innovación no es innovación si no están basadas en una necesidad y en un problema, en resolver un problema. Solamente serían ocurrencias, ¿no? Son invenciones, ocurrencias. Pero realmente lo que es una innovación es cuando resuelve una necesidad. Entonces, creo que eso tiene que ser, esas innovaciones tienen que estar basadas en necesidades reales de desarrollo económico y de desarrollo social. Y eso es lo que tendremos que comunicarle a los gobiernos. Entonces, creo que en ese caso, las coaliciones
es una voz fundamental que tenemos que fortalecer, ¿no? Gracias. Entonces, Gracias. Eva. Sí, muchas gracias. Creo que a mí también de comentarios finales quisiera decir la importancia de lo que hemos encontrado también en la coalición de también creo que atrevernos, ¿no? Un poco, porque creo que todos estamos muy cómodos conociendo y platicando con las personas que ya conocemos y este tipo de proyectos justo lo que queremos es atrevernos a platicar con los demás e intentarlo, ¿no? Y justamente lo que queremos hacer el día de hoy es lograr todos juntos, todos los que estamos aquí interesados en generar un proyecto, ¿no? Entonces, sí, la importancia de que existan plataformas como la coalición, que por eso nosotros lo estamos haciendo con mucho interés, pero también la importancia de que haya personas también que con todas las capacidades y toda la experiencia que tengan, también participen y de manera conjunta generar algo para que sea concreto y que se genere un mayor impacto al respecto. Y quisiera agradecer también muchísimas gracias a Carlota y a Adriana por este panel tan interesante también.